Pavorosa y sobrenatural es esta leyenda, cuyos sucesos no pueden explicarnos sino los mismos seres del más allá. En los escritos de Riva Palacio y Luis González Obregón, así como en documentos del Archivo General de la Nación, se han encontrado los elementos necesarios para llevar a ustedes, amigos escuchas, esta leyenda. La casa del niño quemado. Hasta el siglo pasado existieron las ruinas de esa casa, en la que hoy es esquina de Bucareli y avenida Chapultepec. Desde lo que fue Campo Florido hasta más allá de lo que hoy es Niza, apenas se había unas cuantas casonas, una de ellas que fue la que construyó el conquistador Pedro Soto, muy cerca, casi enfrente de la casona derruida que se encontraba precisamente en donde hoy hay un edificio de la época del Porfiriato y que ocupa en la parte baja una cantina. Corría el año de 1717, cuando llegó a la Nueva España don Eulogio de Olivares y Tafolla, trayendo consigo a su esposa y su hijo Ambrosio de 11 años. Esta familia iba a habitar la casona que fuera de Pedro Soto, pero al cruzar el carruaje frente a la casa en ruinas, un álido siniestro se dejó sentir. Pero no había avanzado unos metros cuando el chico presintió lo sobrenatural. Así fue como los hipersensibles oídos del niño percibieron lamentos ultraterrenos. Este volvió hacia su madre atónito. Acto seguido, miró hacia el bosque y creyó percibir algo. Los padres hicieron caso omiso a lo que les decía el muchacho. No pasó mucho tiempo cuando finalmente la familia llegó a la que sería su nueva morada, que era una casona hermosa y enorme. Los recién llegados cenaron y se apresuraron a descansar de tan cansado y largo viaje, sin saber que a partir de esa noche sus vidas cambiarían. Serían poco después de las 11 de la noche cuando el chico, por las emociones del viaje, no pudo conciliar el sueño, y en ese momento se figuró escuchar débiles susurros que arrastraba el viento. Fueron ayes dolientos y lastimeros que parecían emitir la misma noche. Con lo que Ambrosio experimentó un sobresalto. Los lamentos cada vez se escuchaban más cerca, más dolientes, y obligaron al muchacho a acercarse a la ventana. Pero sus ojos vivaces e inquietos solo vieron sombras, presintieron una rara presencia entre el follaje. Entonces, el viento arrastró los lamentos y aquella presencia se convirtió en un susurro que opacó el misterio de la noche, y sin poder dormir, esperó vestido hasta que llegara el día siguiente sin decir una sola palabra a sus padres. Poco antes de la medianoche, los lamentos lastimeros se volvieron a escuchar, y Ambrosio se levantó rápidamente, salió de su casa y se lanzó hacia el bosque en persecución de quien se lamentaba tan dolorosamente, pero no veía a nadie, y a pesar de todo sentía su presencia. El chico seguía corriendo, y bajo sus pies se podía escuchar el ruido de la hojarasca y los susurros lastimeros en el silencio de la noche, en el soplar del viento. Siguió su camino hasta que sin darse cuenta llegó hasta aquella casa quemada que hubiera visto al ir en el carruaje. Allí, frente a la puerta, cuyas maderas habían sido consumidas por el fuego, volvió a escuchar aquel lúgubre lamento. Al día siguiente, muy temprano, un criado llevó ante sus padres el cuerpo inerte del pequeño, relatando el primero que lo había encontrado desmayado en el bosque mientras buscaba leña. A partir de entonces, el niño se levantaba noche a noche y seguir la dirección de los dolientes ayes, y cada mañana era encontrado dormido o desmayado frente a las sucias ruinas. Tal cosa tenía a sus padres profundamente preocupados, pues creían que la criatura era sonámbula. Pero lo curioso fue que durante esos días, el niño jamás mencionó qué era lo que había visto u oído. Pero lo cierto es que su salud desmejoró, y cuando se le vigiló de modo que no pudo hacer más escapatorias nocturnas,
Esto provocó que cayera en cama con una fuerte fiebre, repitiendo cosas sobre un pobre niño atormentado que no podía obtener el perdón de alguien. Los padres del chico hablaron al doctor y este les relató la historia de un alma que lleva mucho tiempo atormentada, vagando por aquella casona abandonada y que la única forma de curar a su hijo era ayudando a aquella alma en pena. ¿Quién no es capaz de hacer por un hijo cuanto sea preciso? Pues eso hizo don Eulogio, y se lanzó esa noche al bosque con un farol en la mano, dispuesto a averiguar qué era aquello que perturbaba la salud de su hijo. No pasó mucho tiempo cuando llegó a pocos metros de la casa quemada, y se situó cerca de un árbol para poder espiar de cerca. Poco antes de la medianoche, la débil brisa nocturna llevó a sus oídos unos débiles quejidos. Acto seguido, se puso de pie, dispuesto a averiguar quién vagaba por el bosque. Las débiles pisadas sobre la hojarasca se fueron acercando, llenando de inquietud a don Eulogio. De repente, en ese momento, sintió que junto a él pasaba ese alguien que se convirtió en una ráfaga helada de aire de ultratumba que lo llevó hacia la casa quemada. En ese momento, el hombre escuchó, como si escaparan de la puerta calcinada, aquellos gemidos lastimeros y acto seguido, un impulso temerario y de ansiedad lo lanzó hasta la puerta misma de la casa quemada y gritó a los cuatro vientos. Pero solo obtuvo como respuesta un silencio sepulcral. Solo el viento que movía el follaje y levantaba las hojarascas. Nada más. Al día siguiente, apenas llegó el médico, don Eulogio le relató todo lo sucedido. Esa misma noche, ambos se hicieron acompañar de un criado y colocaron una serie de faroles para ver si el espectro se manifestaba. Este último sintió temor y pidió autorización para retirarse. El médico y don Eulogio se quedaron solos en el bosque, aguardando la llegada del ser que gemía. Pasaba el tiempo y comenzaban a sentirse desesperados cuando cerca de la medianoche percibieron aquel susurro. Alguien se acercó lanzando al aire de la noche dolorosos gemidos. Los pasos continuaron y estupefactos los españoles vieron cómo parecía levantarse hojarasca al ser hollada por pies invisibles. En ese momento se dejó sentir la presencia de aquel ser y se escuchó su lastimero llanto. En ese momento ocurrió un fenómeno misterioso e inexplicable, pues algo se interpuso entre la visión de los españoles y el farol. No era un ser denso, pero proyectó su sombra contra las mismas sombras de la casona ruinosa y renegrida. Aquellos hombres quedaron atónitos y después discutieron los hechos preguntándose por qué aquella alma en pena no podía cruzar la puerta. Día tras día, noche tras noche, los lamentos dolorosos continuaron perturbando el bosque y la salud del pequeño Ambrosio cada día era más precaria. Llegó la situación a tal punto que pasadas varias noches su salud se agravó y temiendo por la vida de su vástago, pidió con urgencia a don Eulogio a su mujer hacer lo necesario. Momentos más tarde llegó el doctor con Grey Ezequiel de Alonso, un viejo franciscano del templo de San Antonio, y el español desesperado imploró al fraile cuanto le fuera posible para que salvara la atormentada alma de su pequeño. El religioso se quedó a solas con el niño para escuchar su confesión. Esta la hizo con mucha lucidez, a pesar de la fiebre que no cedía, y con lujo de detalle le relató al religioso sobre los macabros acontecimientos del bosque. Minutos más tarde, salió el fraile. Dirigiéndose a don Eulogio y al doctor que aguardaban, les dijo que el pequeño se encontraba muy mal. Sin embargo, sabía el remedio para esta situación. Así que el religioso les dio la instrucción a los españoles de que prepararan antorchas y faroles y acto seguido se dirigieron al bosque. Aquella extraña comitiva que iba a luchar con un fantasma se internó en el bosque rumbo a la casa quemada y una vez que llegaron colocaron los faroles sobre las escaleras, uno de cada lado, y las antorchas fueron colocadas a lo largo del camino que recorría la doliente alma. Los tres hombres se quedaron aguardando la aparición del fenómeno y los criados se marcharon. Poco antes de la medianoche se escuchó el susurro y los gemidos dolorosos, y acto seguido, el fraile se precipitó hacia la entrada de la casa
mientras se dejaban escuchar los pasos y el arrastrar de algo sobre la hojarasca. Entonces, sonaron los gemidos y ante el asombro del doctor y don Eulogio, el fraile comenzó a hablar hacia el viento del bosque, implorando al Señor que se llevara consigo a aquellas almas a su eterna morada y permitiera que aquella puerta se abriera. Se escucharon pasos sobre los escalones y el hollar de la hierba cerca de la puerta. Luego se materializó aquello, al pasar por delante de los faroles colocados en el interior, cuyas flamas vacilaban, y aquello se interpuso entre la escalera y el cura, un ser de ultratumba. Después, sin ningún motivo, las antorchas y faroles se apagaron, y en medio de la oscuridad se vieron dos figuras espectrales horrorosas. Después, solamente se escuchó la voz del fraile que decía: «Dios sea bendito y alabado. Juan, quedáis con vuestra madre». En aquel momento se encendieron nuevamente y solos los faroles y antorchas. Sopló un viento fresco y todo parecía volver a la normalidad. Y aún, tembloroso por la emoción pasada, el religioso regresó entre los asustados caballeros y momentos más tarde, los tres actores de estos hechos sobrenaturales estuvieron en la casa de don Eulogio. El espectáculo ultraterreno aún los tenía sobrecogidos. El fraile le relató a los españoles sobre aquellas almas atormentadas que conoció en vida. Se trataba de un mozuelo que abandonó a su madre por irse en pos de una mítica aventura, y el chico que llevara en vida el nombre de Juan Enríquez de Pineda, deslumbrado por relatos de viejos soldados, se marchó en busca de 7 ciudades de oro perdidas, y en vano suplicó a su viuda madre para que no la dejara en el desamparo. Pero él se marchó dejándola sumida en un amargo llanto. Una noche, según se dice, de manera accidental, y otros dicen que fue provocado, la casona tomó fuego y la madre de Juan nada hizo por apagar las llamas, ni pedir auxilio, pues se dejó morir en aquella hornaza. Y de aquella casa amplia y alegre solo quedaron ruinas humeantes, renegridas y en silencio. Más tarde se supo que el muchacho había muerto quemado en su malvada aventura, pero finalmente su alma encontró el descanso eterno al lado de su madre. En esos momentos, la madre del niño Ambrosio entró feliz a comunicarles que éste ya no tenía fiebre. Todos se regocijaron con la buena nueva. Don Eulogio, días más tarde, se cambió de casa y de rumbo por aquello de las dudas. Fray Alonso, en su celda del templo de San Antonio, escribió sobre este suceso sobrenatural, pero habiendo sido más tarde del conocimiento del vulgo, se desató una avalancha de testimonios de gente que aseguraban haberse topado con los espectros de la casa quemada. Pero así como hubo dichos de gente grosera y a leguas mentirosa, también se registraron otros de personas serias e insospechables. Hay tesis de que este tipo de fenómenos suelen repetirse, así que cuando dirijan sus pasos por este rumbo, cuídense de toparse con esas almas en pena.